Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este capítulo, estudio, llámelo como usted quiera. Hoy ya tenemos la lectura del capítulo 15, un capítulo interesante, las 7, permítame leerlo hermano, porque es como un trabalengua. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Fue de mucha bendición, finalicé hace unos minutos atrás simplemente el estudio. Estoy grabando esta intro posterior finalizado ese estudio. Lo que viene a continuación es un extracto. Que el Señor les bendiga. Voy a leer el capítulo completo, sí, los 8 versículos porque no es muy extenso. Y luego de eso, vamos a empezar a desarrollar versículo tras versículo este capítulo 15. Las plagas con las 7 postreras, perdón, los ángeles con las 7 postreras plagas. No sé por qué este título es como que está al revés, hermano. Yo diría las 7 plagas, no sé. Se me traba la lengua. Damos lectura al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: viene al cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a ministrarla, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Amén. Una pequeña introducción. Recordemos, hermano, cómo venimos desarrollando todo esto. Es importante recordar que gran parte de los acontecimientos que venimos estudiando, particularmente desde el capítulo 7, me atrevería a decir incluso, capítulo 8, que ya es el 7º sello, tiene que ver con la gran tribulación. Todo lo que vamos viendo en adelante. Hoy estamos en este capítulo 15 y tiene que ver con este periodo, la gran tribulación. No obstante, no está en orden cronológico, esto lo he dicho en muchas ocasiones, no está en orden cronológico, pero es parte de la gran tribulación. Como por ejemplo, tenemos los 2 testigos que son parte de la gran tribulación, están al principio, por lo cual deberían estar, entre comillas, en el capítulo 7, pero están en el 11. Luego viene el capítulo 12, que habla de la mujer y el dragón. Es importante mencionar esto para que entienda que Apocalipsis no está en orden cronológico, pero yo lo he ido ordenando. Además, cabe mencionar que cada estudio que hago de cada capítulo es del capítulo, ¿sí? Contextualizando un poco, levemente, superficialmente, en relación a todo lo que es Apocalipsis y a este periodo llamado tribulación y gran tribulación, que tiene que ver con el periodo de 7 años. Vale decir, la semana 70, la última semana de las profecías de Daniel capítulo 9. Pero este viernes hago una recapitulación, un resumen de todo lo que ha sido el estudio de esta semana. Probablemente aborde desde el capítulo 1 de Apocalipsis para aquellos que se vienen recién sumando, y luego estos últimos capítulos que han sido un poco más los que hemos estudiado esta semanita. Así es que, dicho lo anterior, los ángeles con las 7 postreras plagas. Este capítulo es el preámbulo para las copas de ira, que es el capítulo siguiente, el 16.
el derramamiento del justo juicio de Dios sobre todos aquellos que han hecho lo malo y sobre los moradores de la tierra, que simplemente han rechazado la misericordia mostrada en la cruz por nuestro Salvador Jesucristo. Perversos que de una u otra manera se han reído de Dios constantemente. En eso está la bestia, las dos bestias, que lo vimos en el capítulo 13. Y muchos otros más, que siguen adorando a la bestia y se pusieron la señal o la marca de la bestia. Ok, vamos a ir desarrollando entonces versículo tras versículo. Dice el versículo número 1. Se viene el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. A ver, viene el cielo otra señal. ¿A qué se refiere esto? Estas señales en el cielo, lógicamente, no es en la tierra, si se dan cuenta. Las primeras 2 señales, porque acá dice, viene el cielo otra señal, o sea que ya han habido otras señales anteriormente. Las primeras señales son en el capítulo 12:1, y esto tiene que ver con la mujer y el dragón. En el capítulo 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, ya tenemos una. Y la segunda tiene que ver con el capítulo 12, versículo 13, ese mismo capítulo dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí el dragón escarlata que tenía 7 cabezas, eso ya lo desarrollamos. La mujer es Israel, quien tiene su hijo, quien va a parir de alguna manera, Jesucristo, el propósito de la obra redentora de nuestro Salvador, y el dragón es Satanás. Ahí están las 2 señales, versículo 1, versículo 3, pero acá en este capítulo 15, dice, vi en el cielo otra señal. Entonces, esta otra señal tiene que ver con esas 2 señales que están ahí. ¿Se dan cuenta que de alguna manera está ligado? O sea, cuando acá se hablan de estas señales en el cielo, es porque Dios muestra este tipo de señales. Esta señal del capítulo 12 de la mujer y el dragón, esta mujer tiene que ver con señales astronómicas, con astros. Si estuviéramos estudiando astronomía y pudiera mostrar algunos videos que yo he estado estudiando desde hace mucho tiempo, esto se ve en el cielo como en la conjunción estelar y todo ese tipo de cosas se desarrolla y el cometa Diablo que apareció hace poco y todo eso son las señales en el cielo. Estoy hablando de astronomía, no de astrología. La astronomía es el estudio, la ciencia del estudio de las estrellas, de los astros. La astrología tiene que ver con brujería, hechicería, aquellos que leen tarot, lo que ven el horóscopo y todo ese tipo de cosas. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Por lo tanto, las señales que Dios nos entrega son constantes. Lo he mencionado anteriormente, nuestro Salvador Jesucristo cuando nació también hubieron señales de los cuales hubieron astrónomos, ¿sí? Estos magos que iban camino a donde nuestro Salvador estaba naciendo. Esto es Belén. Entonces las señales son bíblicas. Así como las señales también que son manifestadas a través de Mateo 24, que las vimos en el capítulo 6 de Apocalipsis con esos 4 sellos, también son señales naturales. Los terremotos son desastres naturales, las situaciones, los cambios, entre comillas, cambios climáticos, cosas que están ocurriendo también a nivel natural en muchos lugares. En China hace poco vi como una nevazón, una granizada, caían granizo, hermano, casi de pelotas de fútbol, de 12 centímetros de diámetro los granizos. Eso no es normal. Eso no es normal. Luego dice los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. 7 ángeles, esto tiene que ver con algo espiritual. ¿Sí? Los 7 es lo completo. Lo hemos desarrollado, venimos hablando del capítulo número 1. El 7 tiene que ver con un número espiritual completo, lo lleno, ¿sí? Lo pleno. Generalmente, no en todas las ocasiones, pero normalmente cuando tiene que ver con cosas de nuestro Dios, se habla de 7 estrellas, las 7 iglesias, el Shabbat, que es el día 7, bueno, así, sucesivamente. Viene de Dios y esto es plenitud. Y en este caso, 7 plagas postreras, vale decir, las últimas plagas, postreras porque son las posteriores, las siguientes, las últimas, las que con esto se concluye todo de alguna manera. Y no son cualquiera, porque acá mismo dice, en este versículo 1, dice, en ella se consuma la ira de Dios. O sea, que acá es el fin, estas son las últimas plagas, esta es la ira de Dios consumándose a través de estas últimas plagas, situaciones que, porque no son las únicas. Hemos visto anteriormente con las trompetas, hemos visto también con
los sellos que fueron abiertos. Por ejemplo, en el capítulo 8 está abierto el séptimo sello, y de ahí en el capítulo 9, posteriormente, en el quinto ángel con la quinta trompeta se abre el pozo del abismo y salen como langostas todos estos demonios a inundar la tierra. Versículo 2, estamos leyendo capítulo 15, versículo 2 de Apocalipsis, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, una victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, sobre las arpas de Dios. Hermano Cris, ¿qué son estas bestias? Esto ya lo estudiamos en el capítulo 13. Abordamos estas dos bestias, la cual la primera tiene que ver con la unión de 10 reyes, 10 naciones que se van a unir. Probablemente de ahí salga el anticristo, un líder, si este cuerno pequeño, que es el que habla Daniel capítulo 7, pero también está la segunda bestia, que es el falso profeta. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo, pienso, yo, Cris, me hago cargo de lo que digo. ¿Puedo estar equivocado? Sí, yo, Cris, digo, pienso que ese es el Papa. Es lo que yo pienso. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. No lo asegura la Biblia, pero es lo que yo pienso. Básicamente por los estudios que hemos realizado a través de Apocalipsis y principalmente a través del libro de Daniel. Ahora estudiamos este versículo 2. Dice, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: y delante del trono, esto es Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Recuerden que el capítulo 4, a Juan se le entrega esta revelación donde está viendo el trono de Dios. Está Dios, sí, sentado en el trono, están los 4 seres vivientes, hasta los 24 ancianos, muestra también el arcoíris y varias cosas que se van desarrollando en ese capítulo 4, al cual ya estudiamos. Y ahí dice que y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y ya está. ¿Cuál es la diferencia de este versículo 2, capítulo 15? Que acá dice, la diferencia más bien, dice que acá hay fuego. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Acá Juan se le está revelando todo lo que ve en el trono nuestro Dios, pero en este capítulo 15 hay fuego, vale decir, hay destrucción, está la ira consumándose. Es la gran diferencia del capítulo 4, donde Juan está viendo el trono de Dios, ve el mar de cristal, ve las almas ahí también posteriormente, pero no hay fuego. ¿Por qué no hay fuego? Porque hasta ese entonces aún no está consumándose la ira de Dios. Sin embargo, hasta este punto, sí. Recordemos que este periodo es de gran tribulación, por lo cual la ira, el quebrantamiento sobre la tierra, más todas las situaciones que están ocurriendo en la tierra, se está desarrollando. Por eso se ve este mar de vidrio como de cristal, ¿sí? Mezclado con fuego. Así lo veremos mañana también en el capítulo 16, versículo 8. En el versículo 8 también aparece eso, cuando dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno empieza a estudiar Apocalipsis, y principalmente, aproximadamente desde el capítulo 8 en adelante, tiene que ver con todo el periodo de la gran tribulación, básicamente. Ahí se desarrolla la gran parte de lo que es Apocalipsis. Y acá podemos ver que cuando dice que el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, tiene que ver con la ira consumándose y este mar de cristal mezclado con fuego, el cual Juan describe en este versículo 2. Ahora, el fuego, aquí hace alusión al fuego. El fuego es juicio, es purificación, y es precisamente eso lo que ocurrirá. Es el juicio de Dios, es la obra del juicio de Dios consumándose. Por eso lo dice el versículo 1, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Sin embargo, a pesar de este juicio, vemos como también hay victoria. Qué interesante esto, hermano, porque a pesar de toda la grande que está quedando en Jerusalén principalmente, recuerden que muchas naciones se van a unir contra la nación de Israel. Probablemente, hermano, China, Norcorea, va a estar Irán, va a estar Rusia, Gog y Magog, todo ese tipo de situaciones. Ezequiel 38 y 39 también lo describe, lo iremos abordando más adelante. Todo este juicio, hermano, donde va a ser sitiado Jerusalén, Israel va a quedar absolutamente solo, tiene que ser necesario así. Y además todas esas plagas que están ocurriendo en la tierra, la millonada de demonios que va a haber en la tierra, todo eso
en la gran tribulación. Más las copas de ira, más las trompetas, más los sellos abiertos. Todo eso, hermano. Pero increíblemente, a través de todo ese juicio, a través de todo ese quebrantamiento, ocurrirán dos cosas. Mire, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. O sea, a pesar de todo este tipo de situación, a pesar de todo esta grande que está quedando, este caos, que Dios tiene bajo control, porque Él nos está avisando que esto va a ocurrir, por lo cual Dios sabe que va a ocurrir y está en el control de su diestra todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Pero acá está hablando de victoria. Victoria sobre aquellos que no se pusieron la marca a la bestia, no adoraron a la bestia, ni su marca, ni el número de su nombre. Y es el 666. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ¿sí? Sobre todo aquellos, en pie sobre el mar de vidrio. Es extraño ver esto, si esto es sobre ellos, bajo este mar, abajo, que en la tierra, se ve todo este juicio. Y tiene que ver con toda esta ira. Versículo 3 y 4 dice, escuche, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Hermano Cris, ¿qué Moisés? ¿El mismo Moisés de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número? Sí, el mismo Moisés. Líder del pueblo de la esclavitud cuando salieron en el éxodo de Egipto. Y el cántico del Cordero. Mire, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, bueno, lo vamos a ver. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquellos que han vencido, Juan los ve en el trono adorando, ¿sí? Sobre el mar de cristal mezclado con fuego bajo de ellos. Así como en el capítulo 7, versículo 3, cantaban un cántico nuevo. Recordemos los 144,000. En el capítulo 7 también cantaban un cántico nuevo. Ahí no especifica cuál es el cántico nuevo que cantaban. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado su frente a los siervos. Esto no es el 7.3. ¿Por qué puse 7.3? Así como en el capítulo 7.3. 14. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto fue el capítulo 14. No sé por qué puse el capítulo 7 acá. Gracias, papá. 14.3. Sin embargo, acá habla de un cántico de Moisés y del Cordero. No solo el cántico de Moisés, del cual cantaban estos 144,000, ellos y nadie más, y que solo ellos sabían. A diferencia del capítulo 14.3, acá está un cántico nuevo y que adoran permanentemente con más conocidos por el pueblo judío. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el cántico de Moisés? Esto creo que yo lo abordé el día de ayer. Creo que sí. Hay tres cánticos de Moisés. El cántico de Éxodo capítulo 15, es un cántico precioso que tiene que ver con el éxodo, con la salida. Es un cántico de liberación y que es muy conocido entre los judíos, que creo, sí, que se canta durante las mañanas. Es un cántico que hacen los judíos ortodoxos. Tenemos el segundo cántico que creo que, si mal no recuerdo, es en Deuteronomio, no lo tengo anotado acá, pero creo que es Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 es otro cántico de Moisés también, que es muy conocido, pero la diferencia es que el cántico de Deuteronomio, cántico de Moisés, correcto, es un cántico de juicio. Tiene que ver con Israel, con lo testarudo, con lo porfiado, con lo soberbio, con cómo se han prostituido. Es un cántico
que no tiene que ver un poco con liberación, con júbilo, con alegría, a diferencia de lo que se está desarrollando en este capítulo 15. Y el otro cántico es un salmo, y es el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo en el cual tiene que ver con eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. De hecho, el Salmo 90, 10, el versículo 10, de ahí sacamos el extracto para determinar cuánto es una generación, para poder determinar la generación de la higuera en Mateo 24. El Salmo 90 lo escribe Moisés. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés. Y los salmos son cánticos. Sin embargo, tampoco tiene que ver con el contexto de lo que está pasando en este capítulo 15. Por lo cual, muy probablemente el cántico que tenga que ver con Moisés acá tiene que ver con el cántico de Éxodo capítulo 15. Este himno es la salvación universal de los oprimidos. Es un testimonio de la rebeldía de Israel y de la misericordia de Dios. Y añade, y el cántico del Cordero, porque a diferencia del cántico de Deuteronomio, acá también se adora al Cordero, Jesucristo nuestro Salvador, el Mesías. Esa es como la gran diferencia. El cántico, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus... ¿Por qué se apagó esto? Son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Continuamos versículos 5 y 6. Dice, después de estas cosas, pues de todo lo que vio y se está manifestando, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Recordar que lo que hay en el cielo, lo que Moisés construyó, que fueron las tiendas, el primer templo de nuestro Dios, fue la adoración en el Antiguo Testamento, fue a través de tiendas. De ahí el trabajo que tenían los levitas de recoger todo, mover el templo, instalar el templo con todos sus lugares, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, etc. Más la mueblería y todo aquello, ¿sí? 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Si se dan cuenta, ellos están saliendo del templo, no de la tierra, sino en el cielo, con estas 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Ahora, si nos damos cuenta de la forma en cómo están vestidos estos ángeles, tipifica a los sacerdotes. Son sacerdotes ministrando en el templo de nuestro Dios. Las mismas medidas que se le dio a Moisés fue la réplica de lo que hay en el cielo. Y lo que hay en el cielo es otro templo. Por eso podíamos ver el arca del testimonio y ciertas cosas que estaban en el cielo y que Moisés las replica acá en la tierra con las medidas perfectas que el Señor les da para que lo fabriquen. Ahora, ¿se está ministrando ya? Sí, también se ministra, también se sirve, se adora a nuestro Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Este capítulo 15 es un preámbulo para ver cómo se inicia, cuál es la introducción para desarrollar posteriormente este capítulo 16, con las 7 copas de ira. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 15. Uno de los 4 seres vivientes, esto hace alusión a los del capítulo 4. Estos 4 seres vivientes, si se dan cuenta, están sirviendo, están ministrando delante de la presencia de Dios, y muy probablemente tenga que ver con los 4 seres vivientes que además fueron testigos de la apertura de los sellos. Cuando se abre o cuando se tiene un rollo que es la propiedad de dominio, la cual nuestro Salvador Jesucristo comienza a abrir en el capítulo 6, también hay testigos. Ese rollo que está en el capítulo 6, más bien capítulo 5, el rollo y el cordero, y que se abre en el capítulo 6, tiene que ver con la autoridad, la propiedad de dominio, quien es el amo, dueño y señor del mundo. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Hasta cuando comienza a abrirse esos sellos, porque de momento usted y yo sabemos que quien gobierna este mundo es Satanás. Así también lo vemos en la tentación de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué Dios se la ha permitido? Bueno, en realidad, porque nosotros le dimos esa autoridad en el huerto del Edén.
El Señor nos forma, nos crea y nos dice, multiplicaos, fructificaos y sojuzgad la tierra. Amos, dueños y señores, éramos nosotros, con un plan maravilloso que tenía nuestro Dios, pero la rebeldía, el corazón malo y perverso del hombre estaba presente para ser rebelde contra los mandatos, la libertad que Dios nos otorgó y que seguimos teniendo al día de hoy, entre comillas, y esa autoridad se la entregamos a Satanás. Satanás es el amo, dueño y señor del mundo. ¿Sí? Bien, entre comillas, que aunque lo es, Jesucristo es quien tiene la propiedad de dominio. Este rollo con 7 sellos. Ahora, cuando se sellaban estos sellos, cuando uno vendía una propiedad, una heredad, se tenía que hacer con este tipo de sellos, ¿sí? Con este tipo de rollos. Que se firmaba, qué sé yo, y se le colocaban estos sellos, más testigos. Estos 4 seres vivientes son reiterativos durante todo Apocalipsis. Comienzan a mostrarse, se manifiestan a través del capítulo 4, que son mencionados en el trono, en el capítulo 6, están presentes en la apertura de los 4 sellos y así también en adelante hasta este capítulo incluso, que siguen siendo mencionados. ¿Qué son estas copas de oro? ¿Qué son estas copas de oro que son mencionadas en este versículo 7? Debemos recordar capítulos más atrás para entender qué son estas copas de oro, porque dice la palabra que serán derramadas 7 copas de ira, capítulo 16. Este es un preámbulo para llegar a eso, a ese derramamiento. Pero recordemos capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, este es nuestro Salvador Jesucristo, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, se da cuenta que también están mencionados, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, eso es adoración, y copas de oro llenas de incienso. ¿De dónde sale ese incienso? Exactamente igual ocurre en la administración, en el servicio sacerdotal, en el tabernáculo, en el primero y el segundo templo que fueron destruidos. Hoy no hay templo. No hay templo. Y ese incienso se encendía por la mañana, se encendía por la noche, pero sin embargo en Apocalipsis nos muestra que los ángeles reciben en el cielo las oraciones de los santos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, nuestro Salvador Jesucristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, nuestro Salvador Jesús. Todos tenían arpas, adoración y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque estas copas de oro están llenas de incienso, vale decir, llenas de oración. El incienso se quemaba con fuego del altar, de la administración del tabernáculo, o sea, del templo, de las tiendas, los tabernáculos, el templo de nuestro Dios, Yahweh. ¿Qué va a hacer el Señor? Encender estos inciensos, que son los ruegos, son las súplicas, el clamor de un pueblo, el clamor de la gente, pidiendo venganza, pidiendo vindicación, pidiendo justicia a toda la maldad que está ocurriendo en la tierra. Y esas son aquellas 7 copas de ira. Esas copas de ira es la respuesta de nuestro Dios ante el clamor de un pueblo, de una ciudadanía, clamando constantemente. Al día de hoy, hermano, hoy día en la iglesia, es usted y yo clamando, pidiendo perdón, hermano, haciéndonos nuestros los pecados de nuestra nación, de este mundo. Haciendo nuestro, como Daniel en el capítulo 9, que no sé si lo estudiaron, lo di como tarea para la casa, no sé si lo recuerdan, leer capítulo 9 de Daniel, desde el versículo 1 hasta el versículo, es preciosa esa oración, hermano, hasta el versículo 19, le di como tarea para que lo estudiaran. Y estas copas de ira es la respuesta, es la ira de Dios. Versículo 8, y finalizamos con esto. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Estos 7 ángeles deben consumar el derramamiento de las 7 copas de ira. Deben consumar. Estas copas son el juicio y la respuesta de las oraciones de todo el mundo debido a la maldad, la blasfemia, el rechazo sistemático y diario, desde hoy, hermano, desde antes, e incluyendo ese día, ¿sí? Día, digo, temporada, gran tribulación.
a nuestro Dios y al Cordero, nuestro Salvador Jesucristo. Dice, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es el juicio final, hermano. Esto es consumándose la ira de Dios, poniendo un alto a toda la maldad que el hombre ha tenido. Lo veíamos incluso, hermano, en el capítulo 14, donde dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores. O sea, nuestro Dios nos muestra su misericordia constantemente a través de este capítulo, a través de este libro, que si bien es cierto es juicio, es condenación, también es quebrantamiento y también es mucha misericordia. A pesar de toda esta situación que está ocurriendo, recordemos en la gran tribulación sigue habiendo salvación. Sigue derramándose la misericordia de Dios para aquellos que quieran alcanzarla. Es Dios quien llama, hermano. Es Dios llamando a nuestra vida a través de nuestro Salvador Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Hoy a usted y a mí, la iglesia nos lleva hacia caminos de justicia, pero al incrédulo lo convence de pecado. Hay quienes simplemente abren su puerta y otros no. Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye la voz de nuestro Señor y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La palabra dice que él llama a nuestro corazón. Y tenemos que abrir nuestro corazón, creer en la obra salvífica. Hermanos, Efesios 2:8. Esto lo menciono porque hoy día vi unos comentarios en la plataforma de YouTube que no se entiende, hermano. No se entiende. Yo no sé cómo, no lo entiendo. No me cuadra. La fe, la salvación es por fe. Punto. Se acabó. ¿Sí? Quien hizo la obra es Jesucristo. Y es la gracia de nuestro Salvador, de nuestro Dios, que se nos es concedida. Pero yo tengo que creer. Apocalipsis, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Manifestó su amor a través de Jesucristo. Esto es por gracia. Pero yo tengo que creer. Juan capítulo 1, versículo 11-12. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, tengo que creer. Iglesia, no es por obras, no es nada de lo que usted haga. Nada. Es que, hermano Cris, tenemos que guardar Shabbat. Hermano Cris, tenemos que comer kosher. Hermano Cris, es que la Torá, porque Apocalipsis. No, hermano, nada de eso. La obra la hizo uno solo y para siempre. Jesucristo es nuestro Salvador. Ahora, todo lo otro que acabo de mencionar es la manifestación de que usted es hijo de Dios. No guardo mandamientos para ser salvo, no guardo mandamientos para ser justo, no guardo mandamientos para ser redimido. No, soy redimido, soy salvo por Cristo, soy santificado, soy justificado y por consecuente obro como un hijo de Dios, guardando mandamientos. ¿Cuáles? Moralidad, hermanos. Sí, Jesucristo resumió la ley en 2. Amar a Dios por sobre todas las cosas y tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. En eso se resume toda la ley. Hermano Cris, pero ¿podemos guardar Shabbat? ¿Para qué? No porque es un mandato. Guarde la ley. Escúcheme, guarde la ley y va a perecer como la ley. Gálatas 3. La palabra dice que maldito aquellos que quieren ser justificados por causa de la ley. Usted quiere ser justificado. Yo no entiendo cómo hay quienes quieren añadir a la obra salvífica perfecta, exacta, justa y total de nuestro Salvador Jesucristo, añadiendo la ley. No, es que hay que guardar la ley, es que comer kosher. O sea, es insuficiente la obra que Jesucristo hizo. Hermano, Jesucristo es suficiente. Él murió en la cruz. Y al morir el esposo, la esposa queda libre. Al morir el esposo, la esposa queda libre. ¿La esposa quién es? El pueblo. Hoy la iglesia. Pero hoy usted y yo estamos bajo la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Somos siervos por amor. ¿Guardamos mandamientos? Sí. ¿Caminamos con justicia? Sí. ¿Pero por qué lo hacemos? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Porque Él transformó nuestra vida, transformó nuestro corazón, lo transformó de piedra a uno de carne, a uno que siente, a uno que es guiado por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Es la única manera en que usted y yo podamos guiar
nuestro camino, caminar en sendas de justicia. Es la única forma. De otra manera es imposible, iglesia. Lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice que y pondrá su espíritu en nosotros para poder guardar los mandamientos. Ahora, eso ocurre una vez que nosotros recibimos, creemos en nuestro Salvador Jesucristo, no de otra manera. La fe es por lo que Cristo hizo. Yo tengo que creer, punto, se acabó. El resto de mis obras, el resto de lo que haga, es consecuencia de eso. Es porque ya soy salvo. No es por obras, dice Efesios 2:8. Por fe. Gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Lo otro es consecuencia. ¿Qué más decirles? Bueno, eso, iglesia. Duda, pregunta, consulta. Y es así como finaliza este capítulo, hermano, lo que es la antesala para el capítulo 16, las copas de ira. Lo que se viene es tremendo. Estén expectantes al próximo episodio. Un abrazo gigante. Recuerden, mis redes sociales están acá arribita. Pueden seguirme, pueden compartir mi contenido. Si les gusta, si es de bendición, se los agradecería. Un abrazo afectuoso. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.